Primero iniciaremos hablando sobre los antecedentes de Venustiano Carranza. Primero tenemos que Venustiano Carranza se postulaba a la presidencia en 1909 apoyado por Porfirio Díaz. Al final de las elecciones, Porfirio Díaz se negó a dejar la presidencia. Venustiano Carranza se enojó y se unió a Francisco I. Madero a su movimiento contra la no reelección. Francisco I. Madero inició la revolución en 1910. En 1911 fue elegido como presidente. En 1913 fue traicionado y asesinado como resultado de un golpe de Estado. De 1913 a 1914, Victoriano Huerta era el presidente de México como resultado de un golpe de Estado para derrocar al presidente Francisco I. Madero. En 1914, Carranza proclama el Plan de Guadalupe, donde desconoce el gobierno de Victoriano Huerta y plantea reconstruirlo en vez de solo tomarlo, y nace la idea de crear una nueva constitución. En 1914, Carranza había derrocado a Venustiano Carranza, quedando Venustiano como jefe de revolución. Su plan era fortalecer instituciones de gobierno y hacer leyes que ayudaran a la sociedad. En 1917 se creó la nueva Constitución, donde se hablaba del artículo 23, que decía que la tierra es de quien la trabaja, y el artículo 123, que daba nuevos derechos a trabajadores, y los artículos 3 y 130, que le quitaban privilegios a la Iglesia. Venustiano Carranza termina su gobierno en 1920 con un grupo de políticos, entre ellos se encontraba Adolfo de la Huerta. Desconocían el gobierno de Carranza, y Carranza huye de la Ciudad de México a Veracruz, y en el camino Carranza es asesinado. El Maximato. En la historia de México es relevante por los acontecimientos que se dieron en ese periodo de 1928 a 1934, debido a la muerte de Álvaro Obregón, quien había ganado las elecciones el 1 de julio de 1928, y a la jerarquía que se había conformado por Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Tras la muerte de Obregón, Plutarco comienza a manejar el país a través de un partido, el cual se nombra Jefe Máximo de la Revolución, dando por terminada la época de los caudillos. El nombre de Maximato viene de que a Plutarco Elías Calles le conocían como el jefe máximo de la revolución. Solo fue presidente de 1924 a 1928, pero en los 6 años siguientes se sucedieron 3 presidentes, todos ellos subordinados a sus intereses y políticas del expresidente. Emilio Candino Portes Gil, nacido en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 3 de octubre de 1890 y murió en Ciudad de México el 10 de diciembre de 1978. Conocido como Emilio Portes Gil, fue un político, abogado y diplomático mexicano. Fue presidente de México de 1928 a 1930, quien también fue el último presidente que ejerció el cargo en calidad de interino. Emilio Portes Gil conocía el poder de jefe máximo, pero tenía un cierto ascendiente sobre él, por lo que no se resignó a ser el simple ejecutor de la política ajena. Favoreció el reparto de la tierra, aprovechó que Calles estuviera ocupado en soledad su poder con miras a la sucesión y repartió cerca de 2 millones de hectáreas, que beneficiaron a muchos campesinos y fortaleció las organizaciones campesinas. Viendo un poco lo que sucedió durante la presidencia de Emilio Portes, es que puso fin a la Guerra Cristera. En materia educativa se le concedió autonomía a la Universidad Nacional. En política interna se creó el Partido Nacional Revolucionario, o PNR, bajo la dirección de Plutarco Elías Calles. Juan José Rodrigo Gabriel Ortiz Rubio nació en Morelia, Michoacán, el 10 de marzo de 1877 y murió en Ciudad de México el 4 de noviembre de 1963. Fue un político, diplomático, geográfico e historiador mexicano. Fue presidente de México de 1930 a 1932, año en que presentó su dimisión, siendo el último presidente mexicano en renunciar al cargo.
Pascual Ortiz hizo frente a las repercusiones de la crisis económica mundial iniciada en 1929. Se redactó la doctrina Estrada, la cual dice que México no debe juzgar ni para bien ni para mal los gobiernos ni los cambios en el gobierno de otras naciones. Se promulgaron la Ley Federal de Trabajo, la Ley de Crédito Agrícola y el Código Penal. Abelardo Rodríguez Luján ocupó el cargo de presidente de México desde el 2 de septiembre de 1932 hasta el 30 de noviembre de 1934. Fue el sustituto de Ortiz Rubio tras su renuncia. Durante su gobierno se empleó una política económica que favoreció el desarrollo de la industria y el comercio. Se trazaron carreteras como México-Nuevo Laredo, Puebla-Tehuacán y Morelia-Guanajuato. Se promulgaron la Ley de Nacionalización y Naturalización, el Código Sanitario y la Ley Orgánica de los Tribunales Federales, entre otras. También se estableció el salario mínimo, se reformó la Ley de Patrimonio Ejidal, envió al Congreso de la Unión la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de México, le fue otorgado el control total de cambios al Banco de México por decreto el 2 de mayo de 1933 y fue inaugurado el Palacio de Bellas Artes. La historia señala que Abelardo siempre estuvo influenciado por Plutarco Elías Calles, quien le exigió que sujetara el clero haciendo cumplir la ley de cultos. Se dice que la política de Abelardo fue contradictoria, debido a que reformó el artículo 3 de la Constitución mexicana el 10 de octubre de 1934 e implantó una educación socialista, pero también condenó el movimiento obrero de inspiración comunista, acusándolo de adoptar ideas exóticas. Cambió el nombre de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo por el de la Secretaría de Economía Nacional, pasando a depender de dicha secretaría el Departamento de Estadística Nacional. Después de los sucesos de la presidencia de Abelardo Rodríguez, empezó el gobierno de Lázaro Cárdenas y el Plan Sexenal. Lázaro Cárdenas del Río, nacido en 1985 y difunto en 1970, fue escogido por Plutarco Elías Calles y el Partido Nacional Revolucionario como candidato a la presidencia. Prometía aplicar durante su gobierno un plan sexenal en atención a las principales demandas populares. Tomó la presidencia el 1 de diciembre de 1934 y fue apoyado por el Partido Comunista Mexicano. Llevó una ideología de corte socialista, la política de masas, la reforma agraria, el nacionalismo, la mecánica del partido oficial, la idea del Estado libre, fuerte, regulador de intereses opuestos y la industrialización. Dedicó atención a los grupos indígenas, los marginados de siempre, con un interés por conocer y valorar sus costumbres. El régimen económico en el período de Cárdenas fue estudiado con gran profundidad debido a tres factores. Por su énfasis en el sector agropecuario, debido a la repartición de parcelas, la nacionalización de empresas y la movilización popular en apoyo a la expropiación petrolera. En 1935 se fundó el Sindicato Petrolero. El Instituto Politécnico Nacional se crea el 1 de enero de 1936, bajo la atención del régimen cardenista, encabezado por Juan de Dios Batiz, director de la sazón del Departamento de Educación Técnica, Industrial y Comercial, la DETIC. De 1934 a 1936 conviven ideales callistas y cardenistas. Se alentaron a los obreros a la huelga y se expulsó a calles del país. De 1936 a 1938 se llevó a cabo el reparto agrario. Se formó la Confederación Nacional Campesina y se formó la Confederación Nacional de Trabajadores. El PNR se transformó en el Partido de la Revolución Mexicana. En 1935, cuando las empresas petroleras
capital extranjero, trataron de impedir la formación de sindicatos y usaron para ello todos los medios, tanto lícitos como ilícitos. El 20 de julio de ese año, el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros llevó a cabo su primer convención y formuló un proyecto de contrato general con todas las compañías y emplazó a huelga para exigir su cumplimiento. El 3 de agosto, una comisión de peritos dio a conocer su conclusión. La industria petrolera mexicana produce rendimientos muy superiores a la de Estados Unidos, y las empresas amenazaron con retirarse del país. El 3 de marzo de 1838, la Suprema Corte de Justicia les negó el amparo, lo que además los obligó a elevar los salarios y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Tras la molestia de los dueños de las compañías, el presidente Lázaro Cárdenas ofreció medir ante el sindicato para que aceptaran el pago de los 26 millones de pesos y no de 40 millones. El presidente ofreció a las compañías petroleras que si pagaban los 26 millones de pesos, la huelga se levantaría. ¿Y quién garantiza que así será?, se le preguntó. Yo, el presidente de la República, contestó con sarcasmo, y uno de los empresarios le cuestionó, ¿usted? Entonces el presidente Lázaro Cárdenas de pie cortó la plática secamente. Señores, hemos terminado. Este acto de desconfianza fue lo que finalmente generó que el presidente Lázaro Cárdenas decidiera anunciar la expropiación petrolera. Fue así como el 18 de marzo de 1938, a las 8 de la noche, el presidente Lázaro Cárdenas estaba reunido a puerta cerrada con su gabinete, al que le anunció su decisión de expropiar la industria petrolera. 2 horas después, en todas las estaciones de radio de la República, se hizo público al pueblo de México. Se fundó Pemex, Petróleos Mexicanos. De 1938 a 1940 se frenan reformas cardenistas y surgen grupos anticardenistas. Se formó la oposición de la Unión Nacional Sinarquista. Del 14 al 16 de septiembre de 1939 se fundó el PAN, el Partido Acción Nacional. Asimismo, Cárdenas apoyó la candidatura de Miguel Ávila Camacho como el candidato de la revolución.